usted tuvo ahí a la vista, hay una solicitud de cautela de garantías. Sí, Y la cautela de garantías que se plantea tiene que ver con la fijación de una audiencia en fecha próxima, tal como describe el código cuando se solicitan las formalizaciones de la investigación. O sea, esta es la petición concreta a la que vamos a terminar y le voy a explicar por qué. Citación a una audiencia en fecha próxima para la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares y, en definitiva, que se nos dé el tiempo y los medios necesarios para ejercer adecuadamente el derecho de defensa, que es una garantía bastante básica. Y la que hacemos, estas dos cuestiones son las peticiones concretas, parto por ellas, obviamente, que se dé el tiempo y los medios necesarios para hacer efectivo el derecho de defensa, porque en el artículo 10 del Código Procesal Penal así lo autoriza, en cualquier etapa del procedimiento en que el imputado o su defensa, obviamente que lo representa, no está en condiciones de ejercerlo. Y esto es bien sencillo, magistrado. Nosotros enfrentamos, desde que se inició esta investigación, por prácticamente 28 o 30 días, una investigación declarada secreta. Debimos recurrir a cautela de garantías para que se nos entregasen antecedentes de la investigación, y eso no ocurrió. No ha ocurrido sino hasta menos de 24 horas antes de esta audiencia que se convocó para hoy, ¿ok? No hemos tenido acceso, en verdad, a ningún antecedente relevante de la investigación, ninguno, ni siquiera antecedentes que, de acuerdo al Código Procesal Penal, no pueden ser secretos. Por ejemplo, las diligencias en que el señor Monsalve ha participado o ha tenido derecho a participar. En esto hay que entrar a un debate fáctico si es cierto o no es cierto, porque todavía no tuvimos, sino hasta menos de 24 horas antes, descontando el tiempo de descanso y de dormir, ¿se entiende? Claro. Para poder verlo y hasta el día de hoy no lo hemos encontrado. Ese es el nivel de no acceso a información. Entonces, por lo tanto, sí voy a citar en esta oportunidad, y esto ya desvinculado del problema de si la orden de detención era legal o ilegal, como lo sostuvimos, o si está justificado o no que nos traigan compulsivamente a ejercer nuestra garantía de ser formalizados. Independiente de esa razón, sí se produce el problema de infracción de garantías del artículo 8.2, letra C, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la concesión al inculpado de del tiempo y los medios necesarios para ejercer su ofensa, y el artículo 14.3, letra B del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, que tiene 3 rubros, y por los 3 voy a reclamar. Lo mismo, tiempo, medios necesarios y a comunicarse con un defensor de su elección. Y ese tercer punto es relevante. ¿Por qué no hemos tenido el tiempo? Ya expliqué. Se trata, magistrado, de que a las 11:11 de la mañana de ayer, luego de que nos enteramos de la detención por la prensa, y comparece el abogado Lino Dizzi, descargan una carpeta al Ministerio Público para que tuviésemos acceso a ella. A partir de ese minuto antes empezamos el proceso de descarga. Es una carpeta que tiene más de 3 gigas, tiene 170 archivos o elementos de diversa naturaleza, tiene copias UFED que en los casos de 2 teléfonos son, en un caso, por ejemplo, si uno lo traduce a cantidad de información, son 53.000 páginas en una copia UFED, o más de 53.000 o más de 100.000 páginas en la siguiente copia UFED. Es decir, no hemos tenido el acceso correcto a una formalización que el Ministerio Público viene prohijando y preparando hace un mes, manteniendo la carpeta en reserva, habiendo dado un plazo de 40 días, entonces ahora, el día de ayer, en una jugada, seamos francos, como un offside, así, dice, ya no está más secreta la investigación, y luego de haber pedido tener una orden de detención. Se entiende que eso es una forma en que a la defensa se le deja sin posibilidad de defenderse. El secreto dejó de tener, y como lo habíamos denunciado en la audiencia de cautela, el secreto dejó de tener una verdadera funcionalidad de proteger la eficacia de la investigación o proteger los derechos o la intimidad de la denunciante supuesta víctima. Se ocupó para que no tuviésemos acceso nunca a la carpeta, solo antes de esta audiencia, donde el Ministerio Público ha tenido un mes para prepararla. Me hago cargo inmediato del problema, sobre todo porque hay gente que no conoce mucho el sistema procesal penal y comenta como que esto es súper normal para una defensa enfrentar un caso así. No es así. Flagrancia es distinto. Las defensas que entran a flagrancia tienen que enfrentar el proceso como les llegue, porque es flagrancia. Y al otro lado, en un problema de igualdad de armas, el Ministerio Público está igual, incluso está en peor condición que el imputado en el caso de flagrancia, porque
es el Ministerio Público que tiene que hacer su formalización de cargos y petición de medidas cautelares en un plazo muy breve. Este caso es exactamente al revés y fue prohijado por el Ministerio Público. Segundo, los medios necesarios. Ya no un problema de tiempo, que es el primer rubro que estoy reclamando, que no estamos en condiciones de ejercer la defensa, también los medios. Magistrado, no tenemos acceso a los videos y cámaras que, de acuerdo a información de prensa, que tiene más información que la defensa, serían cientos o 200 de cámaras y videos que el Ministerio Público ha analizado y seleccionado y buscado lo que les parecen más adecuados, me imagino. Pero ni siquiera tenemos eso. No hemos visto ningún video, por lo tanto no tenemos acceso a las nubes. No tenemos el levantamiento de la información del teléfono de la denunciante supuesta víctima, magistrado, lo cual es bastante relevante porque nosotros pedimos como diligencia que nos dieran la mensajería solamente entre el señor Monsalve y la supuesta víctima. Y la respuesta para negar en ese momento la diligencia fue que eso estaba en curso. Bueno, y no tenemos esa mensajería que es extremadamente relevante para dar contexto a una imputación cuya denuncia, no hay que olvidarse, hace bastante tiempo después de que habría ocurrido el supuesto hecho. Faltan entonces anexos y más aún, faltan las querellas, magistrado. Han habido 2 querellas, al menos, que se acaban de ingresar en esta causa y no tenemos conocimiento de aquella. Eso puede ser menor en relación a lo que estoy planteando, pero es un elemento que se adiciona. Y por último, magistrado, como yo destaqué, el 14.3 del pacto no solo dice tiempo y medios necesarios, también comunicarse con un defensor de su elección. Es obvio que nosotros tenemos comunicación con, el señor Monsalve con su defensa, pero con esta carpeta que nos llegó ayer en la mañana, o al mediodía, para ser franco, pasado el mediodía, ya recién descargada, tendríamos que haber tenido la posibilidad de conversar con él. Y eso no ha sido posible porque estuvo completamente privado de libertad y sin esta posibilidad de estar revisando con privacidad, etcétera, los antecedentes relevantes que supuestamente son incriminatorios. En ese sentido, magistrado, y ahí sí, en este caso, la petición concreta para hacer efectiva esta garantía es que se proceda como corresponde en un Estado de Derecho, se cite a una audiencia en fecha próxima, la que sea, pero que nos dé un tiempo mínimo para poder estudiar estos antecedentes. La verdad, magistrado, y quiero por último cerrar, es cierto que en este caso las filtraciones han sido de tal nivel que hay antecedentes que se conocen por prensa. Nosotros no tenemos por qué trabajar una defensa con antecedentes que se conocen por prensa. La prensa tiene más información que la defensa en estos 28 o 30 días, señor. Eso es.